Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Quiero saludar primero a quienes me acompañan en la mesa. Marina, ¿cómo estás? Belén, Salvador. Les voy a pedir que hagamos esto de forma bien descontracturada porque el marco lo impone, estamos todos en casa. A mí capaz que se me cruza un chiquito por atrás, esas cosas que pasan, que también nos humanizan y está bueno. Agradecerles, bueno, a todos los que están viendo, les voy a pedir también eh, que participen mucho los compañeros que están conectando y se están conectando en este momento. La idea es que esto es un espacio de todos nosotros, entonces les voy a pedir mucha participación en el chat del canal de YouTube, que nos hagan preguntas. Les cuento un poquito la dinámica de esto a quienes están viendo y también a la mesa. La idea es que vamos a tener presentaciones tanto de Belén como de Marina, unas presentaciones de unos 10, 15 minutos. Estamos bien con el tiempo, así que no se preocupen con eso, no corran. 10, 15 minutos para presentar lo que ustedes hayan preparado respecto de lo que les mandamos como contexto. Vamos a hacer una etapa de preguntas, de 2, 5 minutos de preguntas, vamos a recontestar y la idea es generar un debate. La idea es pedirle a los participantes que hagan preguntas que las involucren a las dos, que les generen una interpelación, digamos, respecto de cómo vemos o cómo ven ustedes, mejor dicho, la inserción de la Argentina en esto que sería el escenario que va a dejar un mundo pospandémico y, por supuesto, y desde las herramientas que plantean tanto la cooperación internacional como la asistencia humanitaria internacional, ¿no? Pero bueno, quiero saludarlo a Salvador. Salvador es de OSIPEX, que es el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Es una de las tantas organizaciones que está colaborando, trabajando con ATE, que está llevando adelante esta iniciativa. Esto es muy interesante porque es una iniciativa de los trabajadores de la Cancillería, que convoca a las áreas de gestión, que convoca al mundo académico, a las organizaciones que trabajan la temática de la política internacional, en virtud sobre todo de exponer y plantear que los trabajadores de la Cancillería no solo estamos para la cuestión administrativa y operativa, sino que somos parte de un todo que es la política internacional de la República Argentina, que ese todo lo conforman tanto los diplomáticos, los funcionarios políticos, y por supuesto los trabajadores de la casa, ¿no? De la Cancillería. Salvador me va a acompañar entonces como co-moderador de este espacio. Su nombre me acompaña porque va a ser mi Salvador. En donde haya un bache, Salvador, ahí vas a estar vos para ayudarme. Y bueno, te voy a dar la palabra, Salvador, para que presentes a nuestra mesa. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Martín. Voy a dar presentación de nuestras dos expositoras y después les cedo la palabra. En primer lugar presento a la ministra María Belén Bogado. Es una diplomática argentina de carrera. Actualmente se desempeña como directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, área que abarca la cooperación técnica argentina tanto en el ámbito bilateral como multilateral. Asimismo está a cargo de la presidencia del Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, que postula, entre otras acciones, la promoción del intercambio de experiencias adaptables a los contextos y prioridades de las políticas públicas de cada país.
Acaba de ser designada como embajadora de la República Argentina en Nueva Zelanda. La ministra Bogado cuenta con experiencia en el ámbito económico multilateral, pues se desempeñó del 2016 al 2019 como subdirectora de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas Multilaterales, área que contribuye a la formulación y ejecución de políticas y cursos de acción en materia de negociaciones económicas multilaterales en el ámbito de la OMC, la FAO, ONUDI, OMPI y UNTAD, entre otros organismos comerciales multilaterales. En el exterior prestó funciones en la Embajada Argentina ante el Reino de España desde el 2006 hasta el 2015, siendo jefa de Cancillería desde el 2011. Inició sus labores diplomáticas en el 2003 en la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Está casada y tiene 2 hijos. Y también quiero presentar a la embajadora Marina Cardelli. Ella es graduada en Letras en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Se dedica a los estudios del discurso. En esa misma universidad desarrolla tareas docentes y de investigación. También es docente de la Universidad de San Martín y de la Universidad Nacional de las Artes. Coordinadora del equipo de investigación de política exterior del Centro de Formación y Pensamiento Génera, del que también es codirectora. Además, se desempeñó como asesora para la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Honorable Cámara de Diputados. Muy buenas tardes a las dos y le cedo la palabra a María Belén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias, Martín. Es un honor para mí participar en este encuentro y compartir con ustedes los objetivos y las perspectivas de trabajo que orientan la cooperación internacional que impulsamos desde la Cancillería Argentina en este contexto tan particular que nos toca vivir. Me gustaría agradecer en primer lugar especialmente a ATE, a Federico Amoretti, a Martín, con quien charlamos, y a tantas compañeras y compañeros que forman parte de la organización por esta invitación, también a OSIPEX y a todas las organizaciones que participan de este evento, y felicitarles de corazón por la organización de este ciclo, con un título muy, muy convocante como es este Mundo en la Encrucijada. También quiero aprovechar para saludar muy calurosamente a Marina, con quien venimos trabajando codo a codo, valga en tiempos pandémicos, desde el inicio de la gestión, y con quien hoy tengo el placer de compartir este panel. Y por supuesto, agradecerles a todos y a todas ustedes los que nos están siguiendo, acompañando en línea. Cuando Federico me llamó para comentarme este ciclo y este panel, me pareció una conversación muy oportuna, porque nos hace revisar, cuando nos plantean algo así, una pregunta tan convocante, nos hace revisar lo que venimos haciendo en estos afiebrados meses, también, ¿no? Qué adjetivo, de trabajo, donde si hay que decir algo, hay que decir que, y bueno, estoy acá con una especialista del discurso, estallaron todos los lugares comunes, ¿no? Y muchos conceptos estamos obligados a revisarlos, ¿no? En mi exposición, lo que voy a intentar hacer, y voy a intentar que sea breve, porque me parece que lo más interesante es lo que propone Martín, ¿no? Que haya un intercambio, que haya un debate, que pensemos juntos. Yo voy a tratar de describirles el marco general en el que se desenvuelve la política de cooperación argentina, considerando específicamente el escenario actual y los desafíos y las oportunidades que este nos presenta. Y dejar para ese intercambio, que me parece otra vez lo más interesante, los aspectos más específicos de la labor cotidiana que hacemos y todas las consultas que ustedes tengan. Es indudable, y no voy a decir nada original, que nos ha tocado asumir responsabilidades en un momento extremadamente delicado. Es una coyuntura signada por crisis a nivel nacional
una crisis a nivel regional y una crisis a nivel mundial. Varios factores configuran un complejo escenario en el cual debemos llevar adelante nuestra política de cooperación internacional, y sin intentar ser exhaustiva, voy a señalar algunos elementos que me parece interesante traerlos a la mesa. En primer lugar, la comprometida situación socioeconómica en la que estaba nuestro país cuando iniciamos nuestra labor, con variables estructurales de pobreza y desigualdad muy elevadas, y que lamentablemente por efecto de la pandemia no están pudiendo reducirse. Cierta pérdida de vitalidad en el proceso de integración de nuestra región, por decir lo mínimo. Obviamente la irrupción de la pandemia, con los múltiples efectos multidimensionales que está teniendo, la crisis que el multilateralismo, que no es producto de la pandemia, sino que ya venía un proceso de crisis que la pandemia viene a acelerar, y este punto me parece muy importante, las dificultades que tienen los países de desarrollo medio, como Argentina, para acceder a los recursos de la cooperación técnica y financiera. Podemos coincidir todos entonces que estamos frente a un momento de redefinición del orden internacional, y es ahí donde la pandemia ha abierto un campo de disputas, de interpretación y de cursos de acción a seguir en el sistema mundial, en el que las tensiones interestatales, las disputas geopolíticas y los conflictos domésticos que ya existían se ven acentuados. Y no sabemos, aún hoy, si van a prevalecer las posiciones sectarias y aislacionistas, o por el contrario, como creo que todos los que estamos aquí presentes en este ágora virtual desearíamos, podremos fortalecer los proyectos centrados en la consecución de pactos globales de sostenibilidad como camino, como vía para poder salir de este atolladero en el que nos encontramos. Estos movimientos en el tablero internacional y la expresión de lo que nosotros llamamos nuevas geografías de la pobreza y la desigualdad van a tener un fuerte impacto, están teniendo y lo van a seguir teniendo en el marco de trabajo, entiendo que tanto de la cooperación internacional como del área que va a comentar Marina, y en general en el diseño de la política exterior de Argentina. Podemos vislumbrar un nuevo paisaje en el que se van a multiplicar las necesidades, o sea, ya lo vemos, van a surgir nuevos desafíos y donde se va a modificar el entorno de los actores y se priorizarán justamente, acá Marina es la experta, asuntos ligados a la gestión de riesgo, y donde los recursos, que ya de por sí eran limitados prepandemia, se están volviendo, y se agudizará esta situación y se volverán insuficientes. Por su parte, si enfocamos un poquito con una mirada un poco más acotada a nuestra región, a América Latina y el Caribe, si seguimos los datos que está mostrando la CEPAL, son mínimamente espeluznantes. En el año 2020, la región puede tener una caída del PBI de 9 puntos, y un aumento de la pobreza en la región de más de 7 puntos, lo cual estamos hablando de 45 millones de personas que caerían por debajo de la línea de la pobreza. Y claramente una acentuación, que ya la estamos viviendo, de los índices de desigualdad en una región como la nuestra, que ya de por sí era de las más desiguales del mundo. La pandemia viene a acelerar la gravedad de estos problemas estructurales preexistentes, y todo ello en el marco de, como dije al principio, un deterioro de los procesos de integración. Lo estamos viendo en la región, muy convulsionada, por suerte vienen buenas noticias desde el altiplano, en el que se han debilitado e incluso han desaparecido espacios de concertación que podrían haber cumplido un rol importante en momentos de emergencia. Por señalar uno, ¿no? La UNASUR, la vitalidad de la CELAC y demás. Este panorama, como lo estoy describiendo, no es muy esperanzador, en tanto y en cuanto no seamos capaces, y creo que es lo que está animando la acción política en nuestro país y de nuestro gobierno, en tanto y en cuanto no se puedan fortalecer los espacios regionales y multilaterales y no se puedan ensayar nuevos caminos que permitan profundizar la cooperación entre los países. Nunca antes hemos escuchado en tantos discursos la palabra cooperación.
claramente se nos hace cada vez más necesaria en este tiempo que nos toca atravesar, y sin embargo estamos en un momento donde vemos que hay una baja capacidad de respuesta coordinada tanto a nivel mundial como a nivel regional. A nivel nacional, el gobierno ha puesto en marcha una agenda que apunta a recomponer las capacidades estatales, y aquí la labor de ATE es clave, ¿no? Y de tantas agrupaciones. Ha venido a recomponer esas capacidades estatales y al sistema público luego del retraimiento que habíamos vivido en los últimos años, para, por un lado, claramente mitigar los efectos inmediatos de la crisis que provoca la pandemia y la crisis persistente, y al mismo tiempo intentando construir un escenario que habilite la oportunidad de construir un país más justo, una sociedad más igualitaria. En estas circunstancias, y a partir de los objetivos de desarrollo y de política internacional que se ha trazado la administración actual, desde la DGCIN, desde la Dirección General de Cooperación Internacional, que me ha tocado dirigir estos meses, trabajamos en la definición de estrategias y programas de cooperación plenamente comprometidos con la promoción del desarrollo sostenible e inclusivo, y teniendo como horizonte siempre los compromisos de la Agenda 2030. Que cada vez están siendo más difíciles de cumplir para nosotros y para todos los países de la región y para todos los países del tamaño del nuestro y de recursos más bajos. Entramos en la década de la acción y aquí es muy importante reforzar la labor. Aquí reitero la importancia de la coordinación que tenemos con Cascos Blancos, que lo hemos tenido desde el principio, buscando sinergias, intentando reforzar las complementariedades que tienen las dos esferas de acción, que son una parte vital de la política exterior argentina. Nos encontramos en un momento sin precedentes y en el que es necesario realizar un enorme esfuerzo de innovación. Precisamos encontrar respuestas out of the box, primero porque las preguntas cambiaron y también porque las respuestas van a necesitar ser novedosas. Respuestas creativas y certeras que nos permitan encontrar los caminos para incrementar esa cooperación internacional en sus distintas modalidades, con el objetivo que nos pone la Agenda 2030 y que se ha puesto el gobierno de no dejar a nadie atrás, atendiendo especialmente a las poblaciones más vulnerables, que para nuestro país esto representa un imperativo moral. Como ya dijera nuestro presidente en su discurso de Asunción, el objetivo o el principio rector es empezar por los últimos para llegar a todos. Ordenando un poco para esta charla el cúmulo de acciones que hemos desplegado en estos meses, podríamos decir que nuestro trabajo está girando en 4 ejes, impulsados desde DGCIN. Los 4 ejes son solo, los traigo a título analítico para que se pueda entender en este intercambio que vamos a tener, dado que son ejes que están íntimamente relacionados, no son compartimentos estancos. Un primer eje de trabajo que obviamente no teníamos en consideración al momento de asumir allá por diciembre, está relacionado claramente a la irrupción de la pandemia, ¿no? Y al apoyo de las estrategias nacionales y regionales de respuesta y recuperación frente al impacto del coronavirus y todos sus efectos. Los desafíos que se nos han presentado en términos sanitarios, sociales y económicos nos han llevado a reevaluar nuestras prioridades y a explorar nuevas formas de trabajo adaptadas a las nuevas circunstancias. En ese sentido, estamos con, digamos, la tarea, por un lado, tiene que ver con el diagnóstico comparativo que nos permita conocer las capacidades y necesidades diferenciales que tiene Argentina con otros países en la gestión de la emergencia, con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación. Esto ya se ha dado, es decir, Argentina, aparte tanto a nivel de política sanitaria como a nivel de políticas en ciencia y tecnología, ha tenido desarrollos que han sido ya solicitados por otros países, y asimismo nosotros hemos entrado en colaboración con otros socios. Paralelamente, estamos avanzando en la coordinación con los distintos ministerios, con las distintas agencias del Estado y con una mirada federal en la concreción de los programas de trabajo junto a Naciones Unidas, todos sus fondos, agencias y programas, con un gran socio que ha sido en esta pandemia también la Unión Europea, con el BID, con otros actores, para afrontar la emergencia en temas como la seguridad alimentaria, la protección social, la salud, la inclusión digital, que se ha mostrado un elemento vital en la pandemia, el cuidado de la primera infancia y de personas mayores, el fortalecimiento de las políticas de educación a distancias
y de las políticas de equidad de género, entre otros. Asimismo, estamos promoviendo en distintos espacios intergubernamentales la generación de nuevos mecanismos y herramientas de cooperación que contribuyan a fortalecer nuestras respuestas nacionales y regionales y que faciliten, esto también se ha dado en varias áreas del Estado, el intercambio de información, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas en todo lo que hace a la respuesta de la pandemia. Esto ha sido especialmente fructífero en el espacio iberoamericano, donde, como decían en la presentación, tenemos el honor de presidir Argentina el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur en el marco de la CIGIB. Un segundo eje, y que podemos decir que es el motor de la DGCIN, el motor histórico de la DGCIN, tiene que ver con fortalecer y proyectar nuestro trabajo en materia de cooperación sur-sur y triangular. Como muchos de ustedes saben, porque estoy seguro que en este público tenemos muchos amigos de la cooperación internacional, la cooperación sur-sur representa un eje estratégico de la cooperación de la política exterior en Argentina y es, podemos decir, con mucho orgullo, una política de Estado. Nuestro país entiende que esta modalidad es la herramienta privilegiada para el desarrollo y la integración regional e interregional y representa una oportunidad para encontrar las soluciones a problemas similares y hacer visibles las capacidades argentinas a nivel global. Anualmente, como muchos de ustedes sabrán, a través del FOAR, que es nuestra herramienta, el Fondo Argentino de Cooperación Internacional, veníamos ejecutando más de 100 proyectos en más de 40 países anualmente en América Latina y Caribe, en Asia y Oceanía y en África, en temas tan diversos como la ciencia y la tecnología, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, las pequeñas y medianas empresas, la cultura, la prevención de desastres naturales, la equidad de género, entre otros muchos. Si bien las actividades en el terreno están suspendidas, buscando soluciones novedosas, hemos desarrollado intercambios virtuales en aquellos proyectos que lo permiten y manteniendo conversaciones con todos los socios para encontrar formas creativas de continuar las iniciativas. Argentina, como ustedes saben, es un actor protagónico y un referente ineludible en cooperación sur-sur, y en este sentido nos hemos propuesto perfeccionar nuestro trabajo en América Latina y el Caribe, especialmente en Centroamérica, profundizar nuestras relaciones con África, con quienes ya tenemos años de trabajo, y Asia, y promover el fortalecimiento y el apoyo a esta modalidad de cooperación en los distintos foros en los que nos toca participar. Específicamente en el ámbito de la pandemia, acentuamos estas articulaciones y, como seguramente Marina contará, hemos participado en algunas iniciativas en el Caribe, en Centroamérica y en África que tienen que ver específicamente con la pandemia. También seguimos trabajando en un aspecto muy importante de la cooperación internacional, para que la cooperación internacional realmente sea efectiva, que es el intento de diagramar programas cada vez más coherentes y sostenibles en el tiempo. Ahí la coordinación entre todas nuestras áreas es muy importante para optimizar los resultados, para fortalecer la planificación, la ejecución y la evaluación, y lograr algo crucial en la cooperación internacional, que es que los impactos sean verificables mediante ejercicios de valoración. Un tercer eje se refiere a las necesidades específicas de cooperación internacional que tiene nuestro país para avanzar en su propio camino hacia el desarrollo. Necesidades que existían, como yo dije al principio, previamente a la pandemia y que no han visto más que acentuarse. Argentina enfrenta, sin lugar a dudas, obstáculos para alcanzar el desarrollo, lo vemos todos los días. Hay brechas estructurales que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la inversión, con la productividad, con la infraestructura, con el trabajo, con la educación, con la salud y con el medio ambiente, que tenemos que redoblar los esfuerzos para irla superando. Tarea en la cual la cooperación internacional se vuelve un instrumento ineludible. Al respecto, y con las dificultades que tenemos los países catalogados de renta media para acceder a los recursos de cooperación, venimos trabajando en programas con distintos países desarrollados y organismos internacionales como Francia, Alemania. Con Alemania acabamos de terminar un seminario de cooperación triangular muy exitoso, con España, con quien hemos concluido unos proyectos de cooperación en materia de desarrollo social en plena pandemia, con Japón, con quienes estamos por concluir la firma de un desembolso no reembolsable de más de $4,5 millones, obviamente con la Unión Europea, con quien tenemos una mesa COVID específica para temas de cooperación, y con Naciones Unidas y todos sus fondos, agencias y programas, con quienes estamos por firmar
sí, cruzando los dedos, próximamente en un par de días, el marco estratégico de cooperación para los próximos 5 años y que claramente estará teñido por todo el impacto que tiene la pandemia y visualizando un mundo post-pandemia. Ahí se pone blanco sobre negro la estrategia de desarrollo que tiene Argentina, porque se redacta a partir de las prioridades nacionales junto con los fondos, agencias y programas de Naciones Unidas, y nos permite cabalgar los próximos 5 años, en la cual en su confección participa toda la Administración Pública Nacional y sobre todo todas las provincias y los gobiernos locales. Justamente mañana tenemos un acto para presentar el marco a nivel federal, porque claramente para que la cooperación resulte exitosa tiene que tener un anclaje en el territorio. Y aquí es muy importante todas las iniciativas y los foros en los que hemos participado para impulsar esta cuestión de que los conceptos rígidos prepandemia no nos impidan acceder a los fondos tanto de cooperación técnica como de cooperación financiera. Como señaló nuestro presidente en la última Asamblea General, más del 60% de las personas en situación de pobreza en el mundo viven en países de renta media. La actual coyuntura marcada por la pandemia torna aún más evidente la necesidad de un cambio de paradigma en materia de cooperación internacional, y ese debate lo estamos intentando dar con nuestros pares en la región y en las otras regiones, en todos los foros multilaterales, para lograr esa voz común que necesitamos, que nos permita influir y modelar una nueva arquitectura de la cooperación internacional más inclusiva, en donde los países en desarrollo, y sobre todo los de renta media, tengan mayor participación e injerencia. Un cuarto eje, y el último que voy a señalar para no abundar y no abusar de vuestra atención, es todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cooperación. La coordinación, como lo dije al principio, en este caso con Cascos Blancos, con quien me honra participar en el panel, toda la coordinación interinstitucional con los distintos sectores que componen el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, es una prioridad para nosotros. En seguimiento a la decisión de nuestro gobierno de incluir las visiones, las capacidades y las necesidades de las provincias y los municipios a la hora de diagramar las políticas públicas, desde la DGCIN y en coordinación con todas las demás áreas de Cancillería, estamos realizando acciones que contribuyen a la articulación, la alineación y la inclusión y el fortalecimiento de esas prioridades en nuestros diseños, en nuestras programaciones. Buscamos poner en marcha una cooperación que trabaje a partir de abordajes interdisciplinarios y que vaya de lo local a lo global y viceversa. Y en sintonía con la vocación que tiene el Gobierno Nacional de construir un país verdaderamente federal, procuramos apoyar los objetivos de los gobiernos provinciales y municipales, y para ello estamos realizando un trabajo de integración con todos estos actores en el circuito de la cooperación internacional, al mismo tiempo que estamos intentando generar mecanismos que continúen promoviendo la cooperación descentralizada, que ya lleva más de una década de funcionamiento dentro de la DGCIN. Es un enorme desafío y una oportunidad a la que se nos presenta. Sabemos que los gobiernos locales cumplen un rol fundamental como gestores de los servicios básicos de interés general, son los impulsores de las políticas públicas y los articuladores en el territorio, y son quienes verdaderamente están más cerca de los problemas cotidianos de las personas, y por lo cual, esto en la pandemia se ha visto totalmente, por lo cual es vital tenerlos dentro de los diseños que hacemos. Por todas estas razones, estamos decididos a desarrollar una cooperación internacional de signo federal. Para ir cerrando y no aburrirlos más, desde la DGCIN, y esperando que haya un intercambio, desde la DGCIN buscamos afianzar el doble rol en la cooperación internacional de la Argentina a partir de un enfoque multiactor y con una perspectiva federal que nos permita conectar con la agenda política y económica del país e impulsar en las distintas plataformas la necesidad de afianzar el multilateralismo y la integración regional. Los países de América Latina y el Caribe debemos claramente comprometernos en esta tarea y bregar por un nuevo modelo de relaciones internacionales más solidarios y equilibrados. La fragmentación nos hace más débiles y más vulnerables. Tenemos que ser capaces de conseguir mayor margen de maniobra para articular esa voz común en las problemáticas globales, como esta pandemia ha mostrado, y en la gran discusión
que va a ocurrir y que está ocurriendo sobre la arquitectura multilateral en la era post-COVID. Tenemos el enorme desafío de trabajar juntos, y cuando digo juntos, incluyo a todos. Me gustó que Martín hizo este hincapié de que esta charla tenía que ver con los trabajadores del Estado. Yo creo que no tenemos que hacer más distinciones. Todos tenemos que, cada uno desde su lugar, dar su granito de arena para juntos, todos los trabajadores estatales, reconstruir para Argentina, pero en un marco global, este mundo post-coronavirus. Debemos hacerlo con una mirada a mediano y largo plazo para superar no solo las consecuencias negativas del impacto económico y social del COVID, que está siendo terrible, sino también para sentar las bases de un crecimiento más equilibrado, más sostenible e inclusivo para nuestro país, para nuestro pueblo y, por qué no, para toda la región. Aquí la cooperación internacional creemos que tiene mucho para aportar y en esa labor estamos todos los días. Muchísimas gracias por la atención, espero no haberme excedido. No, para nada. Muchísimas gracias, Belén. La verdad que completísimo, buenísimo. Anoté un montón de cosas para preguntarte. Hay cuestiones que tienen que ver, vos hablaste, por ejemplo, de un cambio de paradigma en materia de el modelo de cooperación internacional. Eso me parece interesantísimo. Yo creo que la pandemia del COVID ha funcionado como una especie de catalizador de la problemática que es intrínseca al sistema capitalista, ¿no? Y la inequidad, la injusticia, etcétera. Y bueno, y por otro lado, también veo estas herramientas que son la política de cooperación internacional y de asistencia humanitaria internacional, como herramientas de política positiva, efectiva, en términos pragmáticos, ¿no? La política internacional tiene una diversidad enorme de formas de relacionarse, de interactuar entre los estados y entre las sociedades, pero me parece que estas dos herramientas son muy efectivas a la hora de plantear la política internacional, ¿no? Como que llevan muy rápidamente, instalan al país en ciertos lugares de discusión, que es muy interesante, muy beneficioso como herramienta de política internacional. Buenísimo. Insto, por supuesto, a todos aquellos que están conectados en el canal de YouTube, a los compañeros, a los trabajadores, a hacer las preguntas, a que anoten. Yo tengo acá mi anotador y voy anotando las cosas que me van resultando súper interesantes de lo que están planteando las panelistas, para después hacer preguntas y debatir un poco. Aprovecho la oportunidad también para saludar y agradecer al equipo técnico que está detrás de esto, que ahí vemos los nombres de Judith y de Daniela, de Judith de Chuquisaca, que es una de las otras organizaciones que está acompañando y ayudándonos con esto, y Dani de ATE también, que son quienes están levantando las preguntas y de los compañeros que están viendo el debate, ¿no? Le doy paso, por supuesto, a la embajadora Marina Cardelli para que nos haga su presentación. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecerles a los y las organizadoras. Y quiero decir igual que Belén, que estoy muy contenta de compartir panel. La verdad es que cuando llegamos a ocupar nuestras responsabilidades después de diciembre, estábamos con mucho entusiasmo que tenía que ver con no solamente la posibilidad de encarar un proceso de recuperación necesario para la Argentina después de tantos años de destrucción económica, social, financiera y de todo tipo, sino que mucho entusiasmo porque también había un desafío de encarar una política pública con perspectiva de género, una política pública con otras caras, digamos, porque la verdad es que el nivel de feminización de los espacios de responsabilidad política e incluso de política exterior es muy grande,
Y la verdad es que ese entusiasmo, a veces nos olvidamos por la pandemia de lo que significó como proceso, y la verdad es que nosotras hemos tenido pocas oportunidades de compartir espacios físicos y virtuales por eso, y compartirles que nos pone muy contentas compartir panel, es como que pareciera que lo repetimos mucho, pero hemos tenido pocas oportunidades de encontrarnos las mujeres con responsabilidades, que ahora somos más que antes, y eso transforma la política y también nos transforma a nosotras en la política. Así que por eso lo decimos tanto, para que sepan. Bueno, entonces agradecer, y además me gustaría plantear que hay un presupuesto en el título de esta charla, como el rol de la asistencia humanitaria y la cooperación internacional en la reconstrucción post-pandemia, que es hacer de ese presupuesto una posición política, ¿no? Porque de alguna manera me parece que no es un hecho que la cooperación internacional y la asistencia humanitaria vayan a tener un rol central en la reconstrucción post-pandemia. En todo caso, es una posición que tenemos que asumir, y que tiene consecuencias muy concretas. Digo, puede tenerlo para la Argentina, pero quizá en el centro de la organización de las problemáticas a nivel internacional no sea ese, no sean esos los ejes que tengan un rol central en la reconstrucción. Eso creo que siempre está en disputa. Y digo que tiene consecuencias muy concretas. En primer lugar, me parece que tenemos que revisar qué rol han cumplido hasta ahora, si han sido vectores de solidaridad que empujan al mundo, o que empujan un sentido solidario y contrario a las tendencias que profundizan la dependencia económica de los países, o si son herramientas que se articulan con la orientación hegemónica y con las prioridades que organizan el mundo. Y digo esto porque a veces cuando voy a hablar de asistencia humanitaria, siempre pareciera ser que es de por sí algo que está articulado con principios de solidaridad, y la verdad es que los principios que organizan, por ejemplo, el multilateralismo, o por ejemplo las relaciones internacionales, son unos o son otros, y todo lo demás a veces participa de esa dinámica, y creo que la pandemia pone en crisis muchas cosas, y es una oportunidad para pensar esos problemas. Y en segundo lugar, me parece que tenemos que preguntarnos qué rol creemos que va a tener la solidaridad como principio, que me parece que un poco es la cooperación internacional y la asistencia humanitaria tienen como eje articulador desde una perspectiva transformadora la solidaridad, y la complementariedad de capacidades de los diferentes países, de las diferentes regiones en la reconstrucción post-pandemia. Y si creemos entonces que son los principios que tienen que orientar esa reconstrucción, la solidaridad, la complementariedad, para pensar entonces el rol de la cooperación y la asistencia. Si pensamos qué vimos hasta ahora respecto de este primer eje, y hablando ahora un poquito más de asistencia, me parece que el rol que ha cumplido, bueno, como ustedes saben, la asistencia humanitaria se brinda en contextos de conflicto entre pares, o entre partes, quiero decir. El derecho internacional humanitario regula la posibilidad de que un tercero, que no es de ninguna de las partes, pueda brindar asistencia en situaciones de conflicto, en un desplazamiento, en una situación de conflicto armado. Y por otra parte también todo lo que tiene que ver con la gestión integral de riesgo de desastres, todo lo que tiene que ver con los desastres socionaturales. ¿Y por qué digo esto? Porque si pensamos qué venía ocurriendo desde el punto de vista del balance de los conflictos antes de la pandemia, los procesos políticos de la mayoría de los países del mundo, desde antes de la pandemia, tienden cada vez más a la polarización política, había un incremento muy importante de los conflictos de todo tipo. Además, digo, la escena de la competencia económica o de la guerra, no tan fría, pero entre China y Estados Unidos en el mapa internacional también acreciente esa hostilidad respecto de otro tipo de conflictos, la polarización política como proceso generalizado en la mayoría de los países, en América Latina incluso, el crecimiento de las perspectivas injerencistas y golpistas. Bueno, el domingo pasado Bolivia hubo elecciones, el partido mayoritario ganó las elecciones por más del 50%,
de nuevo, porque ya había ocurrido, y sin embargo, para que la comunidad internacional reconociera que era un partido mayoritario, tuvo que hacerlo 2 veces y en el medio con un golpe de Estado. Es decir, y eso no es algo discordante respecto de la escena internacional, esa es la situación. Entonces, los conflictos venían incrementándose, los conflictos, esa era la situación antes de la pandemia, y la pandemia como proceso que tiende al crecimiento de la conflictividad política por la crisis y por el impacto. Y desde el punto de vista del otro eje, digamos, que tiene que ver también con la asistencia humanitaria, no en el conflicto, sino desde el punto de vista de los desastres y de las situaciones de crisis climática o conflictos climáticos extremos, desastres socionaturales, también ha habido un incremento históricamente cada vez más sistemático. Entonces ya veníamos en una situación, en una tendencia desde el punto de vista de la asistencia humanitaria de creciente de demanda de asistencia, y la pandemia lo único que hace es intensificar esa orientación. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que más allá de que la asistencia humanitaria ha hecho, antes de la pandemia incluso, me parece que ha hecho muchos esfuerzos por revertir esa tendencia, me parece que el sistema de asistencia es complementario de un modelo de destrucción desde el punto de vista de la forma de organización económica y social. Es complementario, es como una balsa en el océano, ¿no? Una curita por el que se ponen muchísimos esfuerzos, pero sabemos que es una curita en el marco de una tendencia hacia la destrucción o hacia, si se quiere, la intensificación de las condiciones para esos desastres, ¿no? O para esos conflictos y crisis humanitarias. Y cuando pensamos en el rol de la asistencia humanitaria, yo no sé si ustedes recuerdan que, bueno, los cascos blancos más conocidos en el mundo no son los nuestros, son los cascos blancos de Siria, que no respetan los principios de asistencia humanitaria, digamos, no son un organismo de asistencia, y no sé, hace 2 años en la frontera de Venezuela y Colombia, con la pantalla de la asistencia humanitaria, se desarrollaron políticas de injerencia territorial a un país soberano. ¿Por qué digo esto? Porque la asistencia humanitaria, para que la asistencia humanitaria cumpla un rol post-pandemia, democratizador, de asistencia vinculada con la solidaridad, con la reconstrucción de las condiciones de dignidad de los países y de soberanía, también tiene que estar articulada con la reconstrucción de otros principios de relación regional internacionales. Es decir, me parece que de alguna manera dar por hecho el rol solidario y el rol de aporte a las relaciones de complementariedad y de solidaridad y de justicia de la asistencia y de la cooperación no nos permite mirar el problema más general, y es desde qué lugar vamos a pensar la asistencia y vamos a pensar la cooperación como herramientas de salida post-pandemia, porque lo que está en tensión es cuáles van a ser las estrategias de reconstrucción. Y ahí es cuando me parece importante plantear lo que, un poquito lo que también planteaba recién Belén, respecto de la crisis del multilateralismo y de la situación que se presenta en la región, ¿no? Me parece que los actores de la asistencia humanitaria, tanto en el ámbito multilateral como los gobiernos y las comunidades en general, vamos en la región a una demanda muy importante de la asistencia. Hay regiones y países que ya tienen crisis humanitarias antes, digamos, y esto las profundiza. Argentina es un caso emblemático en ese sentido. No teníamos lo que se puede decir una crisis humanitaria, pero sí teníamos declarada la emergencia pública en materia alimentaria, en materia tributaria, en materia educativa, en materia sanitaria, ni hablar otros países de la región, que bueno, no es la más pobre, pero sí la más desigual, lo que hace que todo esto sea muchísimo más doloroso, porque
es nuestro rol en la economía mundial como países de la región, y el rol de los grupos concentrados de poder que condena al hambre y a la pobreza a muchos de nuestros pueblos, ¿no? Más complejo hasta plantear el problema. América Latina no estaba incluida en el mapa humanitario no internacional. Los países de nuestra región, como decía recién Belén, países de medianos ingresos que usualmente no acceden a los fondos reembolsables de la cooperación. Y sin embargo, en estos meses, como planteaba Belén, incluso desde el punto de vista de la asistencia humanitaria, prontito se va a firmar la construcción de la red humanitaria internacional que va a crear las condiciones para que Argentina reciba cooperación en materia de asistencia humanitaria. Es decir, cada vez cambiando el rol histórico, ¿no?, de quienes brindamos asistencia, recibiendo asistencia cada vez con mayor presencia. Es imposible no estar agradecidos cuando tenemos necesidad de que podamos poner en tensión los criterios por esta realidad innegable de la mayoría de la pobreza que hay en el mundo, presente en la región, como decía Belén, pero es difícil no estar un poquito avergonzados, digamos, de que estas sean las consecuencias, porque estas son las consecuencias en Argentina, por lo menos, de jugar a endeudar y fugar, endeudar y fugar, ¿no? Hoy estamos empezando a recibir asistencia en función de las consecuencias de modelos económicos y sociales y además el impacto de la pandemia. Son las dos cosas, y esa es una situación regional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que me parece que esa es la tendencia del mundo y que la idea de que la pandemia es un hoja en blanco para volver a escribir qué proyecto de país queremos construir, me parece que funciona solamente en la medida en que definamos otras prioridades para esa reconstrucción acompañadas de otra política exterior y de otro multilateralismo. Me parece que Argentina viene haciendo muchísimos esfuerzos en ese sentido, ha planteado públicamente la necesidad de reconstruir el multilateralismo desde otras bases, ha planteado públicamente la necesidad de reconstruir las economías de los países dependientes en función del trabajo y la producción y la nuestra propia con otra agenda. Pero me parece que hay algunas agendas urgentes para plantear los debates políticos, ¿no? Después también puedo compartir que venimos haciendo en términos de asistencia humanitaria, pero algunas agendas urgentes me parece que tienen que ver con la solidaridad y que me parece que son fundamentales en una agenda de cooperación y de asistencia. Esto que decía, la necesidad de reconstruir el multilateralismo desde otras bases, que tenga como eje articulador el bienestar de las mayorías, la protección del ambiente y la solidaridad, y no simplemente la estabilidad económica o la paz como criterio general, digamos, poner en discusión esto que se ha impulsado mucho desde América Latina, el debate de la paz con justicia social, ¿no? Me parece que de alguna manera no puede haber cooperación y asistencia que profundicen las dependencias o las desigualdades, o que no estén repensadas desde relaciones de igualdad entre las partes. Y esto parece un detalle, pero no lo es. Les doy un ejemplo muy pequeñito. Argentina está recibiendo hoy flujos de donaciones internacionales equivalentes a los del 2001. El nivel o sea, la cantidad de donaciones que estamos recibiendo es altísima. El equipo de donaciones no para de trabajar y hay donantes públicos, privados, de todos los lugares del mundo y receptores de todo tipo en la Argentina. Hay un dicho que dice: a caballo regalado no se le miran los dientes. Pero Argentina, que no está acostumbrada a recibir tantas donaciones, le mira los dientes al caballo. Argentina quiere saber cuál es la fecha de vencimiento del caballo, Argentina quiere saber el número de lote del caballo, Argentina quiere saber quién es el donante. Argentina tiene muchas leyes para que algo entre al país. Y el vínculo cotidiano con los donantes internacionales, privados, públicos, de todo tipo, es muy complejo.
Porque cuando hay donación y cuando hay asistencia se establece una relación de desigualdad. Porque no es común que quien recibe no reciba sin mirar. Que nosotros querramos saber cuál es la fecha de vencimiento de los medicamentos que nos entregan parece casi una osadía, como, pero si te lo estoy dando, ¿por qué no pasa rápido? Y eso, que es un detallecito que parece una tontería, muestra que la discusión sobre la asistencia humanitaria y la discusión sobre la cooperación también es una discusión sobre cómo se establecen las relaciones entre las partes. También es una discusión sobre quiénes dan, qué rol tienen en el destino de esos fondos y en el modo de incorporar a las políticas públicas propias de esa asistencia quienes reciben. Quienes recibimos. Y también es me parece, es un llamado a pensar otra perspectiva de integración regional. Hasta ahora hemos pensado la integración solamente desde el punto de vista de los acuerdos políticos, ¿no? A veces construir integración regional duradera, profunda, con inserción en cuestiones económicas y no solamente en la afinidad política nos ha costado. Hoy hay bastante desunión en América Latina, lo sabemos, está atravesada por muchas convulsiones, hay una tarea pendiente en una agenda de integración. Creo que la cooperación y la asistencia humanitaria juegan un rol clave, porque en la medida en que crecen de forma fenomenal la demanda de asistencia, también crece de forma fenomenal los límites de los estados en América Latina para dar respuesta a todas las amenazas que se presentan. Y la verdad es que si no desplegamos rápidamente una agenda más intensa que nos permita poner en común todos los aprendizajes de este proceso, cómo dimos respuesta a la pandemia, cuáles son los protocolos que hemos construido, cuáles son los límites que hemos tenido, cómo nos preparamos para la próxima situación. Si no se intensifica algún proceso de integración de las capacidades y de complementación de las capacidades de respuesta a nivel de la región, también vamos a enfrentar, me parece, un futuro próximo muy complejo, y tenemos que lograr que eso ocurra más allá de las cercanías, digamos, de las orientaciones políticas de los gobiernos, porque creo que a esta altura tiene que ver con la supervivencia de las poblaciones. Vamos a un mundo muy difícil, en el que si no repensamos cuáles son me parece, los principios, los valores que organizan las dinámicas de cooperación y las dinámicas de asistencia, terminamos complementando como curitas relaciones de desigualdad estructurales entre los países. Y por último, me parece que no puede ser solamente cooperación y asistencia desde los gobiernos. Me parece que también tenemos que trabajar por reconstruir una perspectiva de la diplomacia de los pueblos. Me parece que tenemos que trabajar por pensar estrategias de cooperación y de asistencia desde otros ámbitos que no sean solamente el sector privado o el Estado. No hubiéramos podido dar respuesta a la pandemia en la Argentina sin la comunidad organizada. Hubiera sido imposible. Y creo que pensar el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los estados a las necesidades humanitarias de sus pueblos, por lo menos en la región, y pensar la posibilidad, la potencialidad de la cooperación en otras cosas. Por ejemplo, en la capacidad en la Argentina de la organización de la economía popular, la cooperación de algunos países de la región, cooperar en las estrategias de organización de la comunidad, del sector privado y el Estado, es decir, desarrollar diálogos de integración más fuertes para pensar una salida que nos permita otra inserción en la economía internacional, no solo como Argentina, sino como América Latina.
y sobre la base de repensar el rol del trabajo y la producción, y no solamente cómo se insertan desde el punto de vista de las finanzas, me parece que es una agenda que atraviesa el debate de la cooperación y de la asistencia, que no es un debate aparte. Y en particular de la asistencia, ¿no? Que a veces está como corridita, como bueno, vamos a responder a la emergencia, como si esa emergencia no estuviera articulada con los objetivos de desarrollo sostenible, no estuviera vinculada con la capacidad de soberanía de los estados para dar respuesta a las poblaciones y a la inversión que hay en infraestructura, como si esa respuesta es de alguna manera pensar que la asistencia humanitaria no es respuesta, que tiene que ver con pensar una gestión integral de los riesgos, y pensar una gestión integral de los riesgos tiene que ver necesariamente con desarrollar capacidad estatal, con desarrollar estrategias de justicia social, con desarrollar las economías regionales. Es decir, no se puede pensar en en capacidad de respuesta y asistencia humanitaria de los estados a sus propios pueblos sin pensar en ODS, sin pensar en cooperación sur-sur. Es un continuum que me parece que tenemos que volver a pensar en otra clave, ¿no? No, simplemente eso, muchas gracias y prefiero pasar al debate. Marina, gracias, de verdad gracias. Me parece súper importante el análisis. Te estaba escuchando y mientras vos planteabas todo el análisis integral, estructural, yo decía, bueno, escucharla desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista del trabajador de la Cancillería, del trabajador del Estado, ¿no? Y cómo, para formar parte de estas políticas públicas y sin ser una mera herramienta, recibir esto, ¿entendés? Recibir el análisis político, no solamente saber lo que hacemos en términos mecánicos, si se quiere, sino entender el porqué de lo que hacemos. Cuando vos planteaste esto de el tipo de intervención que la Argentina hizo en la frontera con Venezuela, y que no es lo mismo, y en su momento yo decía, bueno, en un momento político hubiéramos estado del otro lado y brindando quizá el mismo tipo de asistencia humanitaria, pero del otro lado, ¿no? Y decía, claro, el problema es que nosotros no tenemos la bajada política, no tenemos el análisis político de el por qué hacemos lo que hacemos como Estado, que es un problema cuando tenemos que darle continuidad y que las políticas públicas se conviertan en políticas de Estado, que le den continuidad, ¿no? y que sean estructurales. La única forma para que el actor, trabajador público, sea un actor protagónico también en esto, es que lo entendamos, que lo sepamos, que lo trabajemos, que podamos esgrimirlo también nosotros en nuestra posición. Y de esa forma que el trabajo gremial, si se quiere, no sea solamente la lucha por los salarios, sino también por la cuota parte, digamos, que nos toca en la responsabilidad del Estado. Me parece fundamental el análisis que hiciste, Marina. La verdad, muchas gracias, de verdad. No había tenido oportunidad de este tipo de intercambio. Trabajo con Marina y no habíamos tenido oportunidad de esto y en serio te agradezco. Le quiero pedir a Salvador, entiendo que hay algunas preguntas ya de la gente que está escuchándonos atentamente y hay algunas preguntas creo que para Belén. Así que Salva, te dejo con ellas. Bueno, gracias Martín. Sí, paso a leer dos preguntas que tenemos hasta el momento para el embajador abogado. La primera es de Leonardo Milenkowski y dice, respecto a la cooperación subnacional, ¿cómo ve la posibilidad de crear oficinas regionales en el interior del país? Proyecto que lleva años dando vuelta y la actual SUNAT podría impulsar. Esa sería la primera pregunta. Y una segunda también para el embajador abogado de Alejo Álvarez. ¿Qué opinión tiene respecto de la economización de la cooperación internacional? ¿Cuándo se ponderan más los aspectos económicos de la cooperación que los políticos o los culturales?
Esas serían las dos preguntas. Vale, gracias Salvador, gracias Martín también por tus palabras, excelente tu intervención Marina, no puedo coincidir más en muchas de las cosas que señalaste. Bueno, y yendo a las preguntas que yo las había visto ahí un poquito, el primer tema, claramente que sí, que sería muy favorable, entiendo que hay un proyecto actualmente, una resolución para crear algo que era un viejo anhelo en la Cancillería. Yo me acuerdo en la época que yo estaba en el instituto, hicimos algún trabajo, cuando estuve en Madrid también, que son estas oficinas regionales, lo que sí entiendo que serían articuladoras de toda la esfera, ¿no?, de conexión de lo que llamaríamos la internacionalización de las provincias y de los municipios dentro de las provincias, ¿no? Y claramente ahí, claro, la cooperación puede formar parte de ese entramado, porque desde DGCIN, como yo señalaba en la exposición, ya hay todo un acervo, ¿no? Acá tengo que traer la colación porque si no me siento mal. Ani Cafiero, no sé si, entiendo que muchos la conocerán, en su paso allá por la crisis del 2001, que digamos, traía colación Marina el tema de las donaciones, también funcionó ahí en esa época una oficina también creada por Ani Cafiero. Ani Cafiero tuvo la visión ya en aquella época de lo federal y creó el área de cooperación descentralizada, que en el correr del más de una década que tiene, ha generado un acervo muy importante. Y claramente nosotros podríamos trabajar en coordinación en ese entramado, porque nosotros ya tenemos una red de puntos focales en materia de cooperación técnica, y también trabajamos muy codo a codo con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que también tiene una red federal de ODS, justamente esto que contaba, que mañana tenemos una reunión presentando el marco estratégico con Naciones Unidas ante esa red federal. Entonces creo que aquí viene un elemento clave que decía Marina, que yo también intenté un poquito, no sé si quedó tan claro, que en épocas de crisis hay que tener los objetivos claros, porque con pocos recursos, como es el caso de lo que nos está pasando, la coordinación interinstitucional es crucial. Entonces sí, claramente una red así sería muy, muy productiva, intentando no duplicar esfuerzos. Es decir, ya hay entramados que están funcionando y que son muy virtuosos, y creo que sí un direccionamiento, esta idea de que haya una red de funcionarios, trabajadores, lo que se decida finalmente en las provincias siempre va a ser un canal, y para nosotros el aspecto federal en el diseño de los programas y nosotros digamos, la mayoría de las comisiones mixtas, que sobre todo tenemos en el ámbito de América Latina y el Caribe, siempre llevamos proyectos descentralizados, siempre hacemos convocatorias a las provincias, y esto que te decía que tenemos una red muy aceitada, todo eso puede ser puesto a disposición de un entramado de ya, ¿viste? Poner oficinas es palabra mayor. Si eso se lograse, que entiendo que hay un proyecto, trabajaríamos codo a codo, porque es lo que hay que hacer. Es decir, creo que esta discusión, lo interesante, que estamos aquí en la mesa todos trabajadores estatales, es que entre todos darnos cuenta que el Estado es de todos y para todos y todas, que no es propiedad de nadie. Digamos, una oficina no es que tiene esta cosa tan anticuada, ¿no?, que a veces hay, no, es mi tema, es mi competencia. No, yo creo que se requiere articulación, se requiere coordinación, y sería algo muy positivo, y nosotros estamos por la labor. Nosotros tenemos contactos muy estrechos con SUNAC, y tenemos el contacto directo con las provincias y los gobiernos locales, como te decía. Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver, yo le entiendo, no la termino de entender del todo, voy a hacer dos respuestas, porque puede tener que ver con dos aspectos. Igual compartir con ustedes esta información me parece que es interesante, espero responderle a Alejo. A ver, claramente en el diseño de los programas en DGCIN no tienen única relevancia aspectos económicos, si bien lo tienen. Hay aspectos políticos que son ponderados, hay aspectos culturales. Nosotros tenemos áreas prioritarias de acción
en un sinfín de temas donde Argentina tiene capacidades. Entonces, sí, es verdad que hay aspectos económicos, porque, por ejemplo, todo el área agroindustrial es muy potente, la relación que se ha cultivado en más de 30 años con el INTA, con SENASA, con el propio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que por suerte volvió a tener su nombre como tal, con el INTI, con la Secretaría de Pymes, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con, digamos, el aspecto económico, con economía también, porque economía tiene, digamos, a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos se llevan todas lo que llaman IFIs, ¿no? Es toda la cooperación en materia financiera, y economía tiene en su mano también algunas cuestiones, trabajamos muy cerca de ellos, en general trabajamos con casi todos los ministerios, pero hay áreas muy importantes de cooperación en temas como culturales, claramente, de derechos humanos, en temas políticos, claro, porque digamos, los programas de cooperación se empuja la agenda de política exterior de Argentina. Y desde que nosotros llegamos, y acá uno con lo que dijo al principio Marina de la alegría que nos da vernos, nosotros impulsamos fuertemente toda la creación de un grupo dentro de GESIN para llevar adelante la perspectiva de género y proyectos y programas en equidad de género, pero también perspectiva de género en el diseño de los programas y proyectos de cooperación internacional, que no había. Se ha trabajado también con las universidades, se ha trabajado con la UNSAM, y lo trabajamos mucho también en el programa iberoamericano. O sea que por ese lado, si es por área temática, sí lo cubrimos, no tenemos solo áreas económicas, es más, nuestra inserción estructural dentro de la Cancillería, que podríamos entrar a debatirla, está debajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Si la pregunta se refiere más a la valorización, es decir, cuando la cooperación solo es tenida en cuenta digamos, esta lógica más norte-sur, donde hay un donante que pone recursos y hay un receptor, bueno, no, Argentina defiende, por eso hice hincapié, todo lo que tiene que ver con la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, donde siempre el principio es la horizontalidad y el principio es que todos ponemos algo. Como dice, a mí me gusta mucho que Rebecca Greenspan siempre dice en el ámbito iberoamericano, nadie es tan rico como para no necesitar nada, y nadie es tan pobre como para no tener nada que aportar. En la cooperación sur-sur, que entiende Argentina, y que aparte de esto es política de Estado, por suerte, ya hace muchos años, la cooperación que llevamos adelante es de igual a igual, y ahí sí me parece que un elemento que es interesante es el tema de la valorización, que ahí sí hay que hacer esfuerzo. Nosotros hemos trabajado, venimos de hacer un seminario con Alemania, como dije, en materia de cooperación triangular, y nosotros armamos todo un panel que tiene que ver con eso, porque justamente hay que romper la idea, y hay otra vez cosas que dijo Marina y que yo intenté también comentar, hay que romper algunos conceptos, hay que romper el paradigma y hay que dejar de pensar que solo el que pone el recurso económico es el que tiene la voz cantante, ¿no? En esto de que las relaciones asimétricas que se generan de acuerdo a cómo vos diseñás el programa, el proyecto, la iniciativa. Nosotros siempre abogamos porque el diseño del programa, el proyecto, estén todos sentados en la mesa, todos aportan, cada uno aporta en relación a sus capacidades y a sus necesidades, y eso se pone en común. No hay nadie que no aprenda algo de esto que se llama el beneficio mutuo, ¿no? En los proyectos de cooperación que se van adelante de GESIN intentamos que haya un beneficio mutuo. O sea que si va por ese lado, nosotros no lo entendemos como con una visión economicista, sino al contrario, como que todo el mundo aporta algo en los proyectos. Muchas gracias, María Belén, clarísimo. Hay 3 preguntas para la embajadora Cardelli. Paso a leerlas a continuación. Una pregunta, la primera de ellas, de Alejo Álvarez, pregunta: a pesar de recibir donaciones, ¿está Argentina en condiciones de asistir a países y prestar asistencia humanitaria? ¿Se está dando esta práctica en la actualidad? La segunda pregunta, de Natalia Giacone, para Marina: ¿cuál es la realidad de la Argentina hoy por hoy de nuestros cascos blancos? ¿Dónde están colaborando? Y la tercera, de Victoria Cámara, para Marina Cardelli, con respecto a los cascos blancos y la ayuda humanitaria: ¿cuál es la diferencia en materia de números entre el momento anterior
y posterior a la pandemia. A ver, respecto de brindar asistencia y recibir asistencia, como dije recién, Argentina necesita muchísimo. Muchas de esas cosas que necesita están en la Argentina, y lo que tenemos que reconstruir es la capacidad económica, institucional y estatal de que eso llegue a la población. Y muchas de esas cosas no están en la Argentina y tenemos que desarrollar la capacidad de política exterior, de cooperación, de diálogo, económica, de inserción, de que llegue. Ahora, como en América Latina, tiene que ver con distribución y con desigualdad. Entonces, fue muy importante la asistencia humanitaria internacional en Salta, por ejemplo, y también todo el trabajo articulado de nuestro Estado durante este verano. Ahora, cuando un país del Caribe sufre un huracán que destruye toda la capacidad de un área de poder, no sé, acceder al agua y las viviendas, el Estado argentino tiene toda la capacidad de colaborar. Digamos, no hay una cosa que anule la otra. Y me parece que es muy importante tener eso en consideración, porque nosotros podemos desarrollar una política de asistencia humanitaria internacional cada vez más integral, cada vez más potente, y que eso no necesariamente implique que Argentina no tenga más necesidades y que no enfrente todos los debates que tenga que enfrentar en todos los ámbitos regionales, nacionales e internacionales para discutir nuestra recepción de asistencia. Me parece que son cuestiones distintas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo, Cascos Blancos no solo accionó internacionalmente en este tiempo, también accionamos en el país. Porque más allá de ser el organismo de asistencia humanitaria internacional de la Argentina, integramos el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, somos parte de los organismos que nos dedicamos a la gestión del riesgo en la Argentina, y nuestros voluntarios estuvieron en esta situación de emergencia trabajando en el territorio nacional con mucha fuerza. Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué hicimos? En la primera etapa de la pandemia, lo primero que hicimos fue centralmente dos estrategias: la misión de repatriación, que incluyó tanto todo lo que tenía que ver con la recepción de argentinos y argentinas en Ezeiza o en todos los aeropuertos internacionales de la zona metropolitana, también Palomar, y también participamos de algunos de los vuelos de repatriación junto a la Fuerza Aérea, una misión en Ecuador con voluntarios, es decir, todo lo que tenía que ver con las estrategias de repatriación, que fueron muy importantes, y de un número muy importante de argentinos y argentinas que regresaron cuando la pandemia era, el epicentro de la pandemia era Europa, o eran otros países, y no todavía América Latina, ni había circulación comunitaria en Argentina. Y también se desplegó durante mucho tiempo, que incluso ahora está en proceso de cierre esa misión, la misión Barrio Unido, que fue la misión de trabajo de prevención, asistencia, de articulación con otros ministerios en los barrios populares de la zona metropolitana de Buenos Aires y en muchos municipios de la provincia, que nos integramos básicamente a los esfuerzos de otras áreas del Estado para diferentes estrategias, ya sea brigadas de detección temprana junto al Detectar, en otros casos el trabajo de asistencia y prevención en los barrios junto al Ministerio de Desarrollo, es decir, varias estrategias, articulación con algunas en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, articulación con los comités de crisis para la distribución alimentaria, es decir, los voluntarios estuvieron cumpliendo tareas que tuvieron que ver con la pandemia en territorio nacional. Y lo que también estuvimos trabajando bastante fue la asistencia a municipios y a provincias para la formación
acelerada la conformación acelerada de cuerpos de voluntarios para poder ponerlos a trabajar también durante la pandemia. Estuvimos trabajando especialmente con Misiones y con San Juan en el asesoramiento para la conformación de sus cuerpos de voluntarios y en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también en lo que es más el funcionamiento ordinario del organismo, hubo solicitudes de asistencia humanitaria de varios países, hicimos envío de suministros humanitarios a varios países. Este año trabajamos o por solicitud de asistencia o por ofrecimiento por una situación que conocíamos y que era muy problemática. Trabajamos en asistencia para Sierra Leona, para el Líbano, para Granada, para Barbados. Hoy estamos hablando con Belice, otros países también del Caribe Oriental. Y no se detuvo, digamos, la solicitud sistemática de todos los años, por ejemplo, de la zona Caribe por la temporada de huracanes. Es decir, hay un funcionamiento ordinario que tiene que ver con los desastres socionaturales típicos, digamos. Perdón, Marina, ahí está. Sí. Te había silenciado. Que cada vez ocurren más y que Cascos Blancos usualmente trabaja con esos escenarios. Y después, digamos, para la última pregunta, que me dicen cuál es la diferencia del momento anterior en términos de números. No entiendo bien la pregunta. La verdad es que creo que más allá de que podríamos establecer una comparación importante por la orientación política del organismo, en otros contextos y en otros momentos, creo que no hay una situación comparable a la pandemia. O sea, me parece que la pandemia es única en ese sentido, como bisagra para todo el mundo, incluso para los esfuerzos estatales. Este año hubo en terreno ya más de 1.200 altas de voluntarios. A esta altura del año, digamos, la cantidad de voluntarios a los cuales les dimos el alta para estar en terreno son más de 1.000. Eso la verdad es que no es algo usual en el organismo, en la medida en que es un organismo que trabaja, Martín lo debe saber mucho mejor que yo, en general, con operativos o con grupos, digamos, con misiones pequeñas, especializadas, en lugares del mundo en los que hay que resolver problemas muy específicos para los cuales esos voluntarios están capacitados. Es decir, la masividad de este evento, la durabilidad que tuvo, el tipo de perfiles, es decir, creo que estamos demostrando mucha resiliencia, mucha capacidad de adaptación y de recuperación a la crisis de las instituciones en Argentina, porque es bastante inusual. Lo mismo con los trabajadores y las trabajadoras. Como ustedes saben, hoy el organismo no está trabajando con la totalidad de sus trabajadores y estamos cumpliendo quizá tareas distintas de las que históricamente cumple el organismo, con una distribución de tareas nueva, porque muchos no pueden ir al espacio de trabajo, porque son personas de riesgo, porque tienen que preservar su salud y quedarse en su casa. Entonces creo que es algo bastante excepcional. Y además el organismo se financia con fondos del Estado Nacional, que son los fondos que se preservan, digamos, más allá de que participa igualmente de gestiones vinculadas con el sistema de Naciones Unidas, pero fondos del Estado Nacional que vienen del año pasado, digamos, que creo como nos pasa a todas las instituciones del Estado. Así que cuando me hablan de números, como no entiendo en ese sentido a qué se refieren, pero me parece que es incomparable el escenario de cuántas misiones, cuántos voluntarios, cuántas donaciones, porque son todos números no registrados en otro momento. La cantidad de donaciones, como decía recién, se compara con el 2001 porque son situaciones de mucha necesidad, que no importa la orientación de otros momentos, digamos, de otras gestiones de cascos, es incomparable el escenario. Entonces, en ese sentido creo que estamos con mucha creatividad desde todas las áreas pensando respuestas para el presente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marina. Voy a pasar a leer otra pregunta para la embajadora abogado de Natalia Giacone. Dice: durante muchos años en la región
los fondos destinados a cooperación internacional estuvieron más dirigidos a Brasil que a Argentina. ¿Sigue siendo igual? Gracias, Salvador. La había leído y no la había entendido la pregunta, porque ¿a qué fondos se refiere? A ver, me puedo imaginar que puede ir por el tema de la graduación, entonces. En realidad, ni Brasil ni Argentina, por ser países de renta media, están graduados, ¿no? Graduados es que tu PBI per cápita, habrá que ver, ¿no? Post pandemia qué pasa con nuestros indicadores, pero te graduás cuando tenés un PBI per cápita que te hace ser un país de ingresos medios, que es el caso tanto de Brasil como de Argentina, y no sos elegible para las condiciones que ponen generalmente los mayores donantes para la ayuda oficial al desarrollo. Aunque Argentina, con algunos socios tradicionales, por poner un caso Japón, todavía tenemos líneas. Es más, yo contaba esto que se está por terminar de negociar un desembolso no reembolsable. Tal vez la pregunta, o sea que puede ser por ahí. Entonces, no veo mucho la comparación porque ni Brasil ni Argentina somos elegibles en general. Y en el marco de la pandemia que se abrieron unos fondos extraordinarios en el sistema de Naciones Unidas, por dar un ejemplo, se armó un fondo para para el impacto socioeconómico del COVID, y hubo un primer llamamiento y fueron elegibles solo países de ingresos bajos. En la región, creo que era, no me lo recuerdo de memoria, pero Jamaica, creo que Guatemala entró, y ni Brasil ni Argentina. Puede estar refiriéndose la pregunta, tal vez, a IFIs, digamos, a los instrumentos financieros internacionales, que estos son préstamos condicionados. En ese caso, si se está refiriendo a eso, no es particular competencia de GESIN, eso actualmente se llevan en Presidencia de la Nación, en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y en ese caso son fondos como, por ejemplo, créditos del BID, del Banco Mundial, y no creo que sea tan dispar la asignación entre Brasil y Argentina. Eso es lo que puedo decir, sin entender bien específicamente a qué tipo de fondos se refiere. Gracias, Belén. Yo aprovecho, vamos a pasar un aviso y le voy a pedir al equipo que está apoyando técnicamente esto que nos vayan pasando la información de lo que van a ser también los próximos encuentros, ¿no? Los temas, quiénes van a ser los panelistas, cuándo son, etcétera, porque esto tiene un continuum, por suerte, viene siendo interesantísimo. Yo pude escuchar la semana pasada a quien había sido vicecanciller en la gestión de Cristina, ¿no? Azuain, y me parece que hizo un análisis excelente también, me encantó esa presentación, se armó un lindo debate. Este debate y estas presentaciones que han hecho ustedes realmente me parecieron interesantísimas. Entiendo que, bueno, ahí me está pasando Lucía, la próxima, que va a ser el 22 de octubre a las 18 horas, es sobre derechos humanos, géneros y diversidad. Ahí les voy a pedir, si lo tienen, que me vayan pasando también la conformación de las mesas. Y no sé si tenemos más preguntas, Salvador. Sí, a mí me surgen algunas dudas y más que nada por curiosidad, como estudiante de Relaciones Internacionales, tener la oportunidad de estar compartiendo panel o moderando el panel de dos embajadoras. Me surgen preguntas respecto a cascos blancos, la participación que están teniendo nuestros cascos blancos, y si Marina podría
desarrollar un poco más en qué tipo de misiones estamos participando y en dónde. Había nombrado a Liberia, Sierra Leona, que habíamos tenido solicitudes, y en Centroamérica también. Me gustaría saber actualmente qué misiones están activas en este momento. En los casos en los que dije fueron envíos de asistencia humanitaria. En este momento no hay misiones con voluntarios funcionando en el mundo porque, como ustedes saben, la frontera está cerrada y no se puede viajar, no se podía viajar al exterior en otro momento, ahora se puede viajar al exterior con permiso, solo vuelos humanitarios. Entonces, las únicas experiencias en este año en la cual voluntarios y voluntarias salieron al exterior fue en el marco de vuelos militares con la articulación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Defensa para los vuelos humanitarios de la región que trajeron a argentinos y argentinas. Y hay misiones, sí, muchos voluntarios ahora en terreno en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, trabajando en la respuesta a la pandemia de la Argentina. Pero todas las tareas de asistencia internacional que estamos teniendo son con envíos de suministro humanitario o con tareas de asistencia, de seguimiento y trabajo conjunto con otros países. Por ejemplo, ahí Martín lo sabe, que está trabajando con República Dominicana en el acompañamiento de varias estrategias que están desplegando ellos para perfeccionar su sistema de gestión de riesgos. Pero no hay en este momento voluntarios en ningún lugar. No hay misiones estables de cascos que se sostengan sin inicio y fin, porque como ustedes saben, como es un cuerpo de voluntarios civiles, las misiones inician y terminan con un objetivo específico. Para tener misiones permanentes, en general las misiones permanentes son o con trabajadores estables no voluntarios, o las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tienen misiones de paz permanentes con presencia en otros países. Cascos Blancos, como es un cuerpo de voluntarios, las misiones son específicas, los voluntarios van, cumplen una tarea y regresan. Y además, Marina, no sé, permíteme, ¿no? Discúlpame. También las características de las misiones de Cascos Blancos. Cascos Blancos es un organismo de asistencia humanitaria internacional, responde ante situaciones de crisis, catástrofes, que son productos generalmente, producto de ya sea eventos naturales o generados por el hombre, pero que ponen en crisis un sistema de respuesta, ¿no? Entonces, eso generalmente abre como una ventana de respuesta que tiene periodos cortos, que van entre los 15 días, 20, después ya hablamos de etapas de rehabilitación, reconstrucción, etcétera, y son otro tipo de misiones que están más relacionados a lo que es el desarrollo, y también ahí lo que es cooperación, justamente. Por eso, porque además esas preguntas son, siempre te preguntan, bueno, ¿y qué misiones tiene ahora Cascos Blancos en el mundo? Y vos tenés que decir, bueno, ahora justo no hay, porque son misiones de respuesta. Entonces, cuando vos tenés que hay un terremoto en un lugar, entonces ahí sí se despliegan, pero ya te digo, son misiones cortas. Ahora, por ejemplo, como decía Marina, hubiéramos podido asistir quizá al Líbano, ¿no? a la explosión en Beirut, pero justamente la restricción que plantea la pandemia también pone sobre la mesa las características y en debate las características de la asistencia humanitaria internacional, y le da un carácter mucho más local también, ¿no? Como hay como un soporte internacional, el sistema se vuelve más regionalizado, etcétera. Pero como en grandes rasgos, y para esta pregunta que bien Salvador plantea, y además que es recurrente, esta idea de que las misiones de Cascos Blancos, las características de las misiones de Cascos Blancos responden justamente a situaciones de crisis humanitarias y que tienen un periodo relativamente corto de respuesta.
No sé si tenemos más preguntas o no tenemos más preguntas. Ahí nos estaban pasando un poquito el aviso respecto del próximo panel, que es el día 22 de octubre a las 18 horas, que habla, el título de este panel va a ser Un mundo o muchos mundos, en términos de pregunta, derechos humanos, géneros y diversidades. Y bueno, los panelistas ahí los estamos confirmando todavía, así que los vamos a enviar por mail y por las redes sociales de ATE Cancillería, en Facebook, en Instagram, que son las redes que manejamos. Tenemos otra pregunta para Belén. Dice, algo mencionaste en la exposición, ¿qué posibilidades hay de que se modifique el criterio de renta que ordena los flujos de cooperación oficial? ¿Cómo se avanzó a la pandemia en posiciones comunes? Dice, no sé si quieren hacer más preguntas o ya está, eso es otra cosa, me parece. La pregunta es esta, Belén, entonces. Vale, vamos con esta, y yo entiendo que te preguntaban si querías hacerlo o ya ir cerrando, pero no me molesta para nada contestar esta pregunta, porque aparte es uno de los temas que más nos estimula en los debates multilaterales y regionales. Como yo lo decía en la exposición, la discusión de la renta media ya tiene su tiempo, tiene más de una década, porque esto tiene que ver con, hay una palabra que se usa, que es la cadalización de la cooperación internacional, que viene de CAD, del Centro de Asistencia al Desarrollo de la OCDE, que es quien pone estos criterios. Y estos criterios son criterios rígidos, yo por eso decía que la pandemia viene a terminar, y ahí totalmente de acuerdo con Marina, ¿no? Que ella decía que los procesos estaban larvados y la pandemia, viste, es como que hace como que erupcionan, ¿no? Bueno, en el caso de esta discusión de la renta media pasa algo de eso, porque realmente el debate ya venía y claramente la pandemia y el impacto que está teniendo hace realmente que pensar en PBI per cápita para definir el desarrollo, el nivel de desarrollo de un país es totalmente caduco, porque imaginemos acá en nuestro país, esto que es una discusión que también el presidente ha puesto en el debate público, esta cosa de comparar Buenos Aires con Formosa, es decir, la textura, las diversidades de las realidades hacen que sea muy difícil usar un indicador tan abstracto y tan matemático para definir algo que ya hace mucho, que también en Naciones Unidas es una discusión saldada de que el desarrollo es un fenómeno multidimensional. Entonces, si el desarrollo es un fenómeno multidimensional, los indicadores deberían ser multidimensionales. Entonces, a nosotros nos gusta más hablar de brechas y demás, y claramente sí hay un posicionamiento. En general, la región es bastante, no así en otros temas, pero en estos temas está bastante cohesionada. Fue liderado el debate en un momento, hace unos años, por Chile y Uruguay, que desarrollaron un concepto que es muy interesante, pero yo creo que la pandemia hace que se ha superado también, que es este desarrollo en transición, no sé si lo han escuchado, pero claramente los países de renta media requieren una mirada especial, es decir, la ayuda oficial de desarrollo, que ya de por sí es escasa, porque los países desarrollados están revisando sus compromisos de ayuda oficial de desarrollo por la propia pandemia, es decir, vamos hacia un mundo con menos recursos para repartir, digamos, con más dificultades, algo que Marina dejaba entrever, ¿no? En esto y Argentina se puede dar el lujo de ir a asistir, y sí, te podés dar el lujo porque la solidaridad es un camino de ida y vuelta. Es decir, si nosotros entendemos que la pandemia nos vino a mostrar que el único camino posible para la humanidad, dándonos cuenta de que esto es una casa global, de lo que le pasa a uno repercute en otros, y que la pandemia vino a mostrar algo que también en las discusiones ambientales se veía, digamos, con el cambio climático, pero la pandemia puso el riesgo más cerquita, más, digamos, nadie se salva solo, nadie se salva de este virus, de este enemigo invisible. Entonces, toda esta discusión de si puedo dar, no, justamente, y en el caso de la cooperación pasa eso, es decir, Argentina tiene un gran músculo dando cooperación,
pero nosotros entendemos que debemos plantear el debate de que Argentina, por las características de sus, esto que yo señalaba en la exposición, ciertos obstáculos para lograr su desarrollo, las brechas, necesita recibir cooperación técnica y financiera, o sea, necesita de las dos. Por suerte en la región, como decía, hay bastante cohesión, no así en otros temas, y nosotros esta discusión la damos en Naciones Unidas, es más, en la Asamblea se vio, nosotros tuvimos una iniciativa con la embajadora Skef, que está allá ahora en la misión en Nueva York, estuvimos pergeñando un side event específico sobre el tema, al final, bueno, por cuestiones logísticas no se dio, pero Argentina viene dando esa discusión, y la llevamos en todos los ámbitos, y en el ámbito iberoamericano también tenemos bastante impulso, porque la CEGIB apoya esto, ciertos actores importantes de la Unión Europea también, y bueno, hay que romper con esto, con la cadalización, hay que romper con las burocracias tecnocráticas de conceptos rígidos. Creo que el ámbito está dado, como se dijo, bueno, el presidente lo dijo en Naciones Unidas, y también lo dicen funcionarios de Naciones Unidas, lo que dije de que la cantidad de población que vive por debajo de la línea de pobreza en países de renta media, y también que el 72% de la población del mundo vive en países de renta media, es decir, estaríamos dejando afuera de este proceso de ayudarnos entre todos afuera. Creo que el que nadie se salva solo, sin dejar a nadie atrás, y esta cosa de este concepto también de reconstruir, pero reconstruir para mejor, es decir, cuando se habla de nueva normalidad, a mí ese concepto mucho no me gusta, porque no me gustaba la normalidad que había. Era una normalidad que profundizaba las brechas más que acercarlas, entonces me gusta más nueva realidad, y ahí viene esta idea de reconstruir, pero reconstruir para mejor, es decir, el sistema neoliberal tal cual lo conocemos está agotado, no hay más que leer los últimos documentos del Papa Francisco, escuchar no sé si tuvieron la oportunidad de seguir el evento que hizo el CARI del 42 aniversario, ahí sí lo escuchan al canciller, lo escuchan al secretario de Asuntos Estratégicos, lo escuchan al vicecanciller, todos hablan digamos, de revisar los conceptos, entonces reconstruir, y ahí lo que decía Marina, ¿no? El debate son los objetivos, ¿para qué? Es decir, estas herramientas existen, ¿para qué? Y ahí esa es, me parece, la madre de todos los debates, de todas las discusiones. Me excedí, me parece. No, Belén, por favor. Realmente buenísimo, muy claro. La exposición me gusta, incluso como cierre. Marina, no sé si querés decir algunas palabras también para cerrar. Me pareció súper interesante así todo lo que planteó Belén como cierre, ¿no? Dale, Marina. Me parece el mejor cierre del mundo el que hizo Belén, coincido con todo lo que plantea, y además coincido con lo que dijiste al final, Martín, sobre el tema de justamente las dificultades en este contexto, sostener estrategias de asistencia a tanta distancia. Es decir, hay un punto en el que tenemos que revisar un poco todo, ¿no? ¿Para qué y cómo? Porque si no reconstruimos estrategias regionales, insisto, si no repensamos la integración regional desde un punto de vista que no tenga que ver con los acuerdos de proyecto político, es una cuestión de supervivencia. Por ejemplo, la asistencia. Es decir, si tenemos que ir desde Argentina con nuestros voluntarios a asistir al Líbano, no hay modo de que nosotros podamos resolver las necesidades de asistencia humanitaria ni en el Líbano ni en la Argentina, digamos. Eso que parece simplemente una cuestión de que no había vuelos, también es repensar quiénes somos los actores que nos complementamos en la asistencia y en el diálogo de las salidas. Y comparto con Belén todo lo que planteó, y también no solo que el neoliberalismo está agotado como proyecto económico, sino también está claro que está agotado como proyecto ideológico, porque la subestimación permanente de las capacidades estatales y el debilitamiento permanente del rol de los estados quedó
completamente desautorizado con el impacto de la pandemia y con la necesidad imposible de eludir de la respuesta de los servicios públicos para salvar a las poblaciones. Lo mismo pasó en la crisis del 2008, cuando los estados tuvieron que salir a salvar a los bancos. Es decir, cada 10 años se vuelve a confirmar que el neoliberalismo solo trae desigualdad y que incluso en términos de modelo productivo para el mundo, digamos, intensifica las condiciones para nuevos desastres. Entonces, me parece que la clave de esta discusión, y con esto cierro, es no podemos creernos que la crisis crea las condiciones para rediscutir la organización del mundo. Yo no creo en los acuerdos voluntarios. Eso no sé si en las relaciones internacionales están así, pero no creo en los acuerdos voluntarios. Creo en la correlación de fuerzas. Y la verdad es que me encantaría, digamos, que pudiéramos voluntariamente decir, bueno, está claro que el mundo está colapsado, hay que pensar en otros criterios para organizarlo. No, la verdad es que si dejamos que las tendencias se desplieguen, no va a ser la solidaridad, la complementariedad, la cooperación y el bienestar de las mayorías lo que va a primar en la reorganización post-pandemia. Tenemos que hacer mucha fuerza para que eso sea así. Mucha fuerza en la Argentina para que la reconstrucción sea sobre la base del trabajo, por ejemplo, y que no haya oportunidades económicas sobre la base de las crisis humanitarias que se vienen o sobre la base de la crisis alimentaria. Quiero decir, oportunidades económicas para su reproducción, que haya oportunidades económicas para salir de eso. Bueno, me parece que la idea de la hoja en blanco después de la pandemia es una idea que no puede crecer si no nos damos cuenta que podemos rediscutir si ponemos todo en crisis y empezamos y jugamos con posiciones fuertes. Porque la tendencia natural de la crisis es a profundizar aquello que no funciona, no a desarrollar una orientación contraria. En ese sentido, creo que nuestro presidente fue muy claro en su intervención en Naciones Unidas, nuestro canciller fue muy claro también en sus intervenciones en los ámbitos en los que lo planteó, sobre cuál es la política exterior de la Argentina, en muchos ejes de principios y de valores, y creo que eso es una guía muy interesante para la etapa. Sí, muchas gracias Marina, de verdad, es súper interesante, y nos pasamos un poquito de la hora. Si están todos conectados en YouTube, significa que fue un éxito rotundo, la gente le interesó y se quedó enganchada. Para cerrar nomás, a mí me interesó muchísimo la idea de poner en cuestión los principios, ¿no? De poner en cuestión esto que vos dijiste, Manera, el principio de solidaridad, porque ponerlo en cuestión también es ponerlo en relación, en contexto, ¿no? ¿Qué es la solidaridad? Si es la solidaridad en el marco de la solidaridad liberal. Creo que viene por ahí cuestionarlo, y creo que viene esto de una crisis de sentido, ¿no? En términos del sistema capitalista, y vos hablaste también de los principios que se articulan en términos hegemónicos, etcétera. La verdad me encantó el debate, la charla, las preguntas. Quiero agradecerle a ustedes dos, estoy súper contento. Quiero agradecerle a Salvador que me acompañó. Agradecerle a todas las organizaciones que vienen acompañando este evento, que son un montón, del ámbito académico, del ámbito político, social, etcétera. Agradecerle también a Ate por la oportunidad y por la confianza que me ha tenido. Y bueno, invitarlos entonces para el próximo panel, que va a ser el 22 a las 18, que va a versar sobre género, derechos humanos y diversidades. Muchas gracias, un abrazo a todos, que tengan buenas tardes. Adiós. Un placer, Martín, Salvador, Marina, un beso, un abrazo, y a todos los que nos escucharon, a Dani, Rey, a Judith, a Diego Díaz, que también me invitó, que me olvidé de comentarlo, y a Fede Moretti, de mi parte. Abrazo a todos y todas, muchas gracias.